Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Bienvenidos a Ciencia y Saber. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Ciencia y Saber. Soy Joan Prats y hoy vamos a hablar sobre por qué pensamos más en alguien justo cuando dejamos de verlo, la ciencia detrás de la ausencia, el apego y la mente que no suelta. Hay una escena que se repite con una precisión casi incómoda en la vida de muchas personas. Durante semanas, meses o incluso años, alguien forma parte del día a día con una naturalidad que apenas se cuestiona. Su presencia se integra en la rutina, en las conversaciones, en los pequeños gestos que apenas se registran porque se vuelven normales y entonces, por la razón que sea, desaparece. No necesariamente de forma dramática ni definitiva. A veces basta con dejar de verse, con reducir el contacto, con cambiar de etapa o con permitir que la relación se diluya sin un cierre claro. Y es justo ahí, en ese momento de ausencia, cuando esa persona empieza a ocupar más espacio en la mente que nunca. La pregunta parece sencilla, pero encierra una complejidad considerable. ¿Por qué pensamos más en alguien cuando ya no está? La respuesta no pertenece a una única disciplina ni a una única explicación. Es el resultado de la interacción entre varios mecanismos bien estudiados por la psicología y la neurociencia: el apego, el sistema de recompensa del cerebro, la memoria emocional y un fenómeno cognitivo conocido desde hace casi un siglo como efecto Zeigarnik. Todos ellos, combinados, construyen una especie de trampa mental difícil de desactivar. Uno de los conceptos clave para entender este fenómeno fue descrito en 1927 por la psicóloga soviética Bluma Zeigarnik. En un experimento que se ha convertido en un clásico de la psicología, observó que las personas recordaban mejor las tareas que habían dejado incompletas que aquellas que habían terminado. La explicación que propuso es relativamente intuitiva, pero profundamente reveladora. El cerebro tiende a mantener activas las situaciones abiertas. Lo incompleto genera una especie de tensión cognitiva que no se libera hasta que la tarea se cierra. Es como si el sistema mental se resistiera a archivar aquello que no tiene una conclusión clara. Aplicado a las relaciones humanas, el paralelismo es evidente. Una relación que termina sin una sensación clara de cierre, sin una explicación satisfactoria, sin una conversación final, sin una resolución emocional que permita entender lo ocurrido, puede quedarse abierta en el sistema cognitivo. Y eso hace que la mente vuelva una y otra vez a ella intentando, en cierto modo, completarla. No se trata solo de nostalgia o de apego emocional, se trata también de una necesidad cognitiva de resolver lo que ha quedado pendiente. Pero el efecto Zeigarnik lo explica todo. Pensar en alguien no es únicamente una cuestión de tareas incompletas, sino también de vínculos profundos. Aquí entra en juego la teoría del apego, desarrollada por el psiquiatra John Bowlby y ampliada posteriormente por investigadores como Mary Ainsworth. Según esa teoría, los seres humanos desarrollamos lazos emocionales intensos con otras personas que cumplen funciones esenciales, nos proporcionan seguridad, ayudan a regular nuestras emociones y contribuyen a construir nuestra identidad. Cuando ese vínculo se rompe o se interrumpe, el sistema de apego no se apaga automáticamente. De hecho, hace exactamente lo contrario, se activa. Desde esta perspectiva, pensar constantemente en alguien tras su ausencia no es un fallo del sistema, sino una reacción profundamente adaptativa. El cerebro interpreta la pérdida como una amenaza a la estabilidad emocional y pone en marcha mecanismos destinados a restaurar ese vínculo o, al menos, a procesar su desaparición. Eso puede traducirse en pensamientos recurrentes, recuerdos intensificados, necesidad de reinterpretar lo vivido o una atención selectiva hacia cualquier estímulo relacionado con esa persona. No es debilidad, es biología emocional en funcionamiento. A nivel neurobiológico, el fenómeno también tiene una explicación sólida. Las relaciones humanas activan el sistema de recompensa del cerebro, el mismo circuito implicado en conductas esenciales como comer, aprender o vincularnos, y también en procesos más problemáticos como las adicciones. Este sistema está mediado en gran parte por la dopamina, un neurotransmisor asociado a la motivación, el deseo y la anticipación de recompensa. Investigaciones en neurociencia social han mostrado que la interacción con personas significativas pueden activar regiones como el núcleo accumbens o la corteza prefrontal implicadas en este circuito. Dicho de otro modo, relacionarnos con alguien importante no es solo una experiencia emocional, es también una experiencia biológicamente reforzada. Cuando este estímulo desaparece, el sistema no se apaga de inmediato, se queda, en cierto modo, esperando. Y en este estado, la mente tiende a recrear la experiencia, recordar conversaciones, imaginar escenarios,
reconstruir momentos o anticipar posibles reencuentros. No es casualidad, es el cerebro intentando reactivar un circuito que antes generaba recompensa. En estudios sobre rechazo social, como los realizados por la psicóloga Naomi Eisenberg de la Universidad de California, se ha observado que la exclusión o la pérdida activan regiones cerebrales similares a las del dolor físico. La ausencia, en términos neurológicos, no es neutra. Se experimenta como una forma de dolor, y ese dolor mantiene la atención fijada en su origen, alimentando el ciclo del pensamiento. A todo esto se suma un proceso cognitivo que complica aún más la situación: la idealización. La memoria humana no es un registro fiel de lo ocurrido, es un sistema reconstructivo que selecciona, filtra y reorganiza la información en función de múltiples variables, entre ellas el estado emocional presente. Cuando una persona deja de estar presente, desaparecen también los elementos cotidianos que equilibraban la percepción, los pequeños conflictos, las contradicciones, las rutinas, las imperfecciones que formaban parte de la relación. Lo que queda es una versión incompleta y muchas veces mejorada. Este sesgo puede hacer que la mente no solo piense más en esa persona, sino que lo haga de forma distorsionada, reforzando el vínculo en lugar de debilitarlo. Se recuerda lo bueno con más intensidad que lo negativo, y eso alimenta la sensación de pérdida. Otro factor relevante, más sencillo pero igualmente poderoso, tiene que ver con la estructura de la vida cotidiana. Cuando alguien ocupa un espacio significativo en el día a día, su ausencia deja un hueco real, no solo emocional, sino también cognitivo. Ese hueco implica menos estímulos, menos interacción directa y menos ocupación mental. Y el cerebro no tolera bien los espacios vacíos. Desde el punto de vista cognitivo, ese vacío se traduce en mayor disponibilidad de recursos mentales. En ausencia de nuevos estímulos igual de relevantes, la mente tiende a volver a aquello que antes ocupaba ese lugar. Así se genera un bucle: menos presente en la vida, más presente en la mente. Pero ¿por qué ocurre más en algunas personas? No todo el mundo experimenta este fenómeno con la misma intensidad, y esa variabilidad también tiene explicación. Los estilos de apego juegan un papel importante. Las personas con un apego ansioso, por ejemplo, tienden a mostrar una mayor preocupación por la disponibilidad del otro y una mayor tendencia a la rumiación tras la pérdida de contacto. Su sistema emocional está más orientado a detectar y reaccionar ante la posible pérdida del vínculo. Además, factores como la historia personal, la intensidad de la relación, su duración o la forma en que terminó influyen de manera decisiva. Una ruptura abrupta, ambigua o sin explicación suele dejar más cabos sueltos que una separación clara y consensuada. Y esos cabos sueltos son, precisamente, el combustible del pensamiento recurrente. Lo más interesante de este fenómeno es que no puede explicarse únicamente desde la biología, ni solo desde la experiencia subjetiva. Es el resultado de su interacción constante, un cerebro diseñado para buscar vínculos y mantenerlos, un sistema de recompensa que refuerza esas conexiones, una memoria que selecciona y reconstruye, y una mente que intenta cerrar lo que ha quedado abierto. Todo ello operando en un contexto emocional concreto con una historia personal única. Pensar más en alguien cuando deja de estar no es necesariamente una señal de que esa persona era la indicada, ni de que la relación debía continuar. Es en gran medida una consecuencia de cómo funciona el cerebro humano, de su tendencia a mantener activos los procesos incompletos, de su necesidad de preservar los vínculos que le proporcionan estabilidad y de su dificultad para adaptarse de forma inmediata a la ausencia. Entender esto no elimina la experiencia ni reduce su intensidad emocional, pero sí la contextualiza. Y quizá permite observarla desde otro lugar, no como una anomalía, sino como una expresión coherente de un sistema que, en el fondo, está diseñado para no soltar fácilmente aquello que alguna vez consideró importante. Y tal vez, en esa dificultad para soltar, también se esconde una de las claves de lo que significa ser humano. Mañana más, Ciencia y Saber. Ciencia y Saber, una producción de Apcast. Apcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. En mito, en presidente. Esta no es una historia sobre política, es una historia sobre lo que pasa cuando un país confunde gloria con salvación. ¡Santiago Galán! ¡Eres eterno! ¡Gol para la historia! Dicen que el poder revela quién eres, pero hay hombres a los que el poder no revela nada, solo los desata. Nací en el campo de batalla. Y aquí estoy. Por fin vamos a cambiar las cosas.
Vamos a devolver a España su lugar. En una noche como esta, no se debate, se sobrevive. Porque este país se mide no por cómo trata sus más ricos, sino por cómo cuida a los que más lo necesitan. En la víspera del debate más importante de una nación, un líder está dispuesto a quemarlo todo. ¡Seguridad! ¡Llévense a Raquel ya! ¡Lo tenéis todo grabado! Somos dinamita. Somos inevitables. Una ficción sonora de Joan Prats protagonizada por Hugo Silva. El Partido del Poder. The Appcast. Disponible en las plataformas de podcasting.